Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas flores tejidas a crochet. Para ello estuve utilizando lana acrílica y también estuve utilizando un hilado que se llama Cashmilon de verano. Estuve utilizando un ganchillo de 3,5 milímetros y también utilicé un botón grande para poner en el centro. Si quieren pueden utilizar un botón, una gema, lo que ustedes más quieran, ¿sí? Este está hecho con un hilado matizado, ¿sí? Muy bonito, ¿sí? Les muestro de atrás cómo queda la flor. Así queda de adelante. Este también está hecho con lana acrílica bebé. Este también está hecho con lana acrílica bebé. Y este está realizado con cashmilon de verano, ¿sí? Es muy bonito, es una flor muy bonita, muy linda de tejer. Sí, hay que prestar un poco de atención para tejerla, pero todos la podemos tejer. Si ustedes han tejido tunecino, esta flor van a entender más cómo se teje. Vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y también una aguja común y un ganchillo de 3,5 milímetros y un botoncito. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Vamos a tomar el hilo que elegimos para tejer la flor y vamos a hacer un punto con el hilo y levantamos 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Con estas 3 cadenas vamos a formar un arito, unificando la primera con la última cadena con un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a levantar 1 y 2 cadenas de altura y vamos a hacer dentro de este arito 12 medias varetas. Las 2 cadenas cuentan como la primera, ¿sí? Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta que completemos 12 medias varetas. Algo que me olvidé de decirles cuando ya finalizamos las 12 medias varetas, terminamos la vuelta, que vamos a necesitar 3 ganchitos de estos marcapuntos, que es algo importante. Bien, me había olvidado. Bueno, ahora vamos a unir. Hicimos las 2 cadenas de altura. Bueno, entonces nos vamos a poner en esas cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora lo que vamos a comenzar a hacer son 1, 2 y 3 cadenas de altura. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Hacemos 1, 2, 3, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Y así, 1, 2, 3 cadenitas, en el siguiente punto, un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 12 puntos que tenemos. 3 cadenitas, 1, 2, 3. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. 3 cadenitas al punto y un punto deslizado, ¿sí? Aquí ya he completado los 11, me faltaría uno para completar los 12 buclecitos, ya que teníamos 12 puntos, deberían ser 12 en total. Ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadenita para este último grupo, tomamos lazada, nos metemos en ese espacio donde íbamos a finalizar y hacer ese punto que nos faltaba, esas 3 cadenitas, y hacemos una media vareta, ¿sí? Y así completaríamos los 12 grupitos que tenemos que tener, ya que son 12 puntos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, 1, 2 y 3. Vamos a tomar uno de los ganchitos y lo vamos a colocar aquí donde comenzamos a hacer las cadenitas para saber dónde termina la vuelta. Lo digo por si somos principiantes, pero también nos va a ayudar. Levantamos 3 cadenas y ahora nos metemos en el medio de esas 3 cadenitas que hemos hecho en la vuelta anterior y hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2, 3, lo mismo que veníamos haciendo,
pero vamos a hacer un punto bajo. Ahora seguimos 1, 2 y 3 cadenas, nos vamos al medio, al centro y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Nos ponemos en el centro, envolvemos y hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. ¿Sí? Vamos a finalizar y cuando finalicemos la vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Una cadena y una media vareta, ¿sí? Yo voy a seguir tejiendo y cuando llegue aquí les muestro. Aquí ya hemos completado toda la vuelta, vamos a sacar el marcador y nos vamos a poner ahí. Hacemos una cadena, tomamos lazada, nos metemos dentro de ese marcador y hacemos una media vareta. ¿Para qué? Para quedar en el medio. Entonces ya completamos los 12 grupitos. Ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. 1, 2, 3. Este ya está centrado. Vamos a pasar al siguiente espacio y vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3. Pasamos y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Otra vez. 1, 2, 3. Y un punto bajo. Lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. 1, 2, 3 cadenas. Vamos al centro y al medio de las 3 cadenas y hacemos un punto bajo. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta y cuando lleguemos al final lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Aquí ya dimos toda la vuelta, levantamos una cadena de altura, nos ponemos aquí en el medio y hacemos una media vareta. ¿Sí? Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 1, 2, 3 cadenas, hacemos una lazada doble, nos metemos en este mismo espacio y vamos a hacer una vareta doble. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a ir al siguiente espacio, a este espacio y vamos a hacer lazada doble y vamos a envolver y hacemos una vareta doble sin terminar en el mismo espacio envolviendo esas 3 cadenas, una vareta doble sin terminar, nos van a quedar 3 aritos, tomamos lazada y cerramos todo junto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a meternos en el siguiente espacio, aquí en las 3 cadenas en el medio y hacemos una vareta doble sin terminar, tomo lazada y hago otra vareta doble sin terminar, tengo 3 aritos, cierro todo junto y hago 6 cadenas de separación. 5 y 6. En cada uno de estos espacios, o sea, vamos a tener... hay que lazar 2 veces. Lazada doble. Y vamos a tener 3 aritos, cierro. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Vamos a tener 12 de estos grupitos. Una vez que hemos completado los 12 grupitos, hacemos las 6 cadenas de separación y nos vamos a parar aquí en el centro y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí es la parte donde vamos a comenzar a hacer la flor. Así que en este momento requerimos un poco más de atención. Les recomiendo que si ustedes van a utilizar un ganchillo, un hilado, por ejemplo, más grueso, bueno, ustedes pueden utilizar esos ganchillos que vienen sin el borde de silicona, o sea, el mango de silicona, esos ganchillos que son todos metálicos. También pueden utilizarlo ahora, pero como yo no tenía de esos ganchillos, estoy utilizando esto y para este grosor de hilado a mí me funcionó bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener que poner muchos puntos
en el ganchillo y los vamos a tener que tener suspendidos hasta que completemos toda lo que requiere el patrón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes tienen un ganchillo del mismo grosor, que sea todo metálico, pueden utilizarlo, les puede servir más. Y si lo hacen con un hilo más grueso, sí les recomiendo que utilicen un ganchillo o viene un crochet que se llama para tejer tunecino, ¿sí? Y si no, el ganchillo común de crochet que viene todo metálico sin el borde de silicona para que los puntos corran más hacia atrás. Dicho todo esto, levanto 2 cadenas de altura y vamos a tejer sobre estas patitas que serían las varetas dobles que hemos hecho. Bien, vamos a ponernos así de costadito y vamos a empezar a tejer aquí y vamos a hacer una vareta sin terminar, 2 varetas sin terminar, 3, 4 y 5. ¿Sí? Bien, la primera la vamos a cerrar sola. Ahora tomamos de a 2, tomo lazada, tomo de a 2, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2 y me tienen que quedar 2 en el ganchillo. Ahora vamos a girar otra vez de frente y vamos a trabajar sobre esta otra patita, ¿sí? Vamos a ponernos de costado y ahora sí vamos a tener que sostener muchos puntos en el ganchillo, suspendidos, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora 1, 2 varetas sin terminar, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Todas quedan dentro del ganchillo, más estas 2 que quedaron del comienzo. Ahora, vamos a estar tejiendo en este punto, que lo vamos a marcar. Aquí vamos a tejer en este y vamos a tejer en este de aquí. ¿Sí? Vamos a estar tejiendo en los puntos así como de costadito. Bien, ahora vamos a comenzar. Siempre tenemos los puntos en el ganchillo. Tomamos lazada y vamos a este lugar donde está el ganchito y tejemos una media vareta y en ese mismo otra media vareta. Sacamos el ganchito. Este punto ya está tejido. Ahora vamos a tejer aquí, en este. Si quieren pueden sacar el ganchito, lo pueden dejar. Hacemos una media vareta, tomo lazada y otra media vareta. ¿Sí? Sacamos el ganchito. Pueden sacarlo antes si quieren. Y ahora vamos a tejer donde está el ganchito. Tomo lazada y vuelvo a hacer 2 medias varetas que cierran, ¿sí? Estas sí cierran. Bien. Ahora sacamos el ganchito sin que se nos salgan los puntos. Si se salen no hay problema, lo volvemos a hacer, ¿sí? No hay que preocuparse si los puntos se salen. Vieron que son un montón de puntos. Bien, ¿qué vamos a hacer? El primero lo hacemos una sola vez. Luego tomamos lazada y lo hacemos en 2. Tomamos lazada, cerramos 2. Tomamos lazada, cerramos 2. Tomamos lazada y vamos cerrando de 2 en 2. Cuando quedan 3 aritos, tomamos lazada y lo cerramos juntos. Y aquí está completado este pétalo. Vieron que nosotros hemos tomado, le queda como una
como una torsión porque nosotros no tomamos directamente el hilo enseguida, lo vamos tomando de costadito, ¿sí? Ahora vamos a hacer 1 y 2 cadenas de altura. Podemos hacer 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a ponernos aquí atrás y vamos a hacer un punto deslizado. Una vez que hemos hecho eso, el punto deslizado, vamos a envolver estas cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cuando hemos completado esos puntos bajos, nos vamos a venir aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora volvemos a levantar 2 cadenas de altura. Una vez que levantamos esas 2 cadenas de altura, voy a sacar un hilo largo y les voy a mostrar. Vamos a tejer en esta patita y en esta patita. Primero comenzamos tejiendo en esta patita, ¿sí? Luego vamos a seguir tejiendo aquí. Luego tejemos aquí y luego tejemos aquí, ¿sí? En esto, luego tejemos aquí y luego tejemos aquí, en este, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos tejiendo, porque lo vamos a poner de costadito y vamos a tejer primero aquí, luego tejemos aquí y luego tejemos los puntitos aquí. Entonces nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a marcar este, vamos a marcar este y vamos a marcar este. Yo les digo que cuando ustedes comienzan a tejer esta flor, a medida que van tejiendo ya no van a necesitar colocar los ganchitos, ¿sí? Pero tenemos que saber que cuando nosotros colocamos los ganchitos, por ejemplo, la primera vez, nosotros los vamos a colocar. Estamos tejiendo aquí y colocamos acá. Tiene que ser no recto, tiene que ir en la línea de este pétalo. Vamos tejiendo así de costado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos finalizado, esto se sigue siempre en una curva de esta línea, para acá y para acá, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, hemos levantado 2 cadenas y vamos a tejer ahora sobre esta patita. La ponemos de costado y hacemos ahora 5 varetas sin terminar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora la primera la cerramos sola, volvemos a tomar la primera, ahora la cerramos de a 2, cerramos de a 2, siempre tomamos lazada, cerramos de a 2 y van a quedar 2 en el ganchillo. Vamos a dar vuelta, voy a poner esto un poquito más atrás y nos van a quedar 2 aritos en el ganchillo, ¿sí? Está bien, así tiene que quedar. Voy a buscar un poco más de hilo. Bien. Ahora vamos a hacer toda esa cantidad de puntos que hicimos hoy. Entonces, tomamos lazada y vamos a tejer ahora envolviendo esta patita y vamos a hacer 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso les dije que si tienen una aguja que es toda lisa y toda de metal, ustedes les va a hacer mejor esto porque les va a correr los puntos más hacia atrás. Tienen que entrar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hacemos 5, ¿sí? Bien. Una vez que hemos hecho los 6, cuando nos ponemos a tejer donde están estos marcadores, son 2 puntos, ¿sí? Aquí. Entonces tomamos lazada y hacemos 2 medias varetas. 1 y 2 medias varetas. ¿Sí? Sacamos el ganchito. A ver, no quiere salir. Bien.
Ahora vamos a tejer donde está marcado el otro ganchito, ¿sí? Y vamos a tejer ahí 2 medias varetas. Voy a sacar el ganchito para tejer mejor. Tomamos lazada, nos ponemos ahí y vamos a tejer, a ver dónde está el punto, aquí. Aquí tejemos, si tomé lazada, 2 medias varetas. Bien, y ahora tejemos donde está este ganchito y hacemos 2 medias varetas completas, ¿sí? Esta sí la cerramos. Ahora vamos a volver. La primera la cierro sola, pero luego la primera la cierro con 2. Otra vez. Y voy cerrando de 2 en 2. Cuando quedan 3, cerramos los 3 juntos y hacemos 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos hacia atrás. Nos ponemos aquí atrás del pétalo y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y ahora envolvemos las cadenitas y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Voy a tirar para arriba y les voy a mostrar. ¿Vieron cómo queda? Va quedando en espiral, ¿sí? Se va haciendo una espiral. Bien. Nosotros ahora vamos a tejer aquí, luego vamos a tejer aquí, luego vamos a tejer aquí y luego vamos a tejer en este espacio, ¿sí? Aquí, no, esperen, aquí es. Aquí, aquí y aquí. Aquí en estos puntos, aquí en estas cadenitas y aquí en este espacio. Lo vamos a marcar. Marcamos 1, marcamos 2 y este ganchito que se me escondió, marcamos 3, ¿sí? Así marcamos donde tenemos que seguir tejiendo. Y continuamos. Una vez que hicimos los 5 puntos bajos envolviendo las cadenitas, tenemos que hacer un punto deslizado. Ese punto deslizado es aquí donde comienzan las varetas dobles. Y hacemos 2 cadenas de altura y volvemos a tejer el pétalo. Recuerden que tejemos en esta patita. Vamos a ponernos de costado y hacemos 5 varetas sin terminar. 1, 2, 3, 4 y 5. La primera la cierro sola, pero luego la primera la vuelvo a cerrar con la segunda. Y voy cerrando de 2 en 2 tomando lazada. Cuando me quedan 2 en el ganchillo, así estaría finalizado. Damos la vuelta y ahora tejemos sobre esta otra patita 6. Y aquí hacemos muchos puntos, ¿sí? Que los tenemos que sostener dentro del ganchillo. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora tejemos donde están los ganchitos. Tomamos lazada y hacemos una media vareta. Tomamos lazada y hacemos otra media vareta. Sacamos el ganchito. Volvemos a tejer donde tenemos el ganchito. Tomamos lazada, podemos sacarlo. Tejemos 2 medias varetas en este espacio también. ¿Sí? Y ahora, donde está el ganchito, tejemos también otras 2 medias varetas. 1, 2.
Ahora vamos a cerrar la primera con una, pero luego la primera con la otra. Tomamos lazada y cerramos de a dos. Cuando tenemos 3, tomo lazada y cierro las 3 juntas y hago 1, 2, 3. Me voy hacia atrás, detrás del pétalo y hago un puntito deslizado y hacemos 1, 2, puntos bajos, ¿sí? 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Llegamos al centro y hacemos un punto deslizado. Y ahora miren cómo va quedando el otro pétalo que hicimos. Lo hacemos una vez más sin enganchar los ganchitos. Hay que tejer acá, acá y acá, ¿sí? Ya se distingue dónde uno tiene que tejer. En este espacio de cadenitas, en este espacio de cadenitas y aquí en este espacio de cadenitas, ¿sí? Bien. Ahora, luego del punto deslizado, levantábamos 2 cadenas de altura. Tejemos en esta patita, pero vamos a ponerlo así y vamos a hacer 5 varetas sin terminar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer la primera, la cerramos sola, pero después la primera se cierra con la otra. Y vamos cerrando de 2 en 2 hasta que logremos tener 2 en el ganchillo, 2 aritos. Ahora damos la vuelta y en esta patita vamos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer en este espacio 2 medias varetas. Una, esa sí la cerramos. 2 y nos quedamos con el arito. Ahora tejemos en esta patita 2 medias varetas. 1, 2. Y ahora tejemos en este chiquitito que está aquí, en este pedacito, 2 medias varetas. 1 y 2. ¿Sí? Aquí ya tenemos todos estos puntos. El primero lo cierro solo, pero luego lo cierro con el otro. Y así voy cerrando de 2 en 2. Recuerden que si se les llega a desarmar, no pasa nada. Desarman y vuelven a hacerlo nuevamente. Y si tienen, como ya les dije, un ganchillo que no tiene el mango de silicona, les va a ser mucho mejor. Creo que este me quedó mal, ¿o no? Ahí. Vamos a hacer así. Hasta que queden 3. Tomo lazada y cierro los 3 juntos. 1, 2 y 3. Voy atrás y hago un puntito deslizado. Y ahora hago 5 puntos bajos envolviendo las cadenitas. Hacemos ahora, cuando llegamos aquí, un punto deslizado, 2 cadenitas y lo hacemos una vez más, ¿sí? Para que quede bien, bien grabados los pasos. Entonces, nosotros ahora, voy a sacar esto y les voy a decir. Tejemos primero acá, luego aquí, luego en este espacio, luego en estas cadenitas y luego en estas cadenitas, ¿sí? Porque nosotros cuando lo miramos de costado es mucho más fácil, ¿sí? Tejemos aquí y tejemos en estas, ¿sí? Bien, aquí se estaba por desarmar, se me desarmó, quedó una cadenita, vamos a hacer 2. Bien, ahora giramos y tenemos que tejer aquí, recuerden, 5 varetas sin terminar. 1, 2, 3,
4, 5. La primera, la cierro, la otra, la otra, la otra, la otra, hasta que me quedan 2. Aquí vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tejemos aquí 2 medias varetas. 1, 2. Tejemos en estas cadenitas. 1, 2 medias varetas. Y ahora tejemos en estas cadenitas de aquí. Tomamos lazada y tejemos 2 más. 1 y 2. El primero cierra, luego solo, luego de a 2. Este me queda 3 siempre. Bien, hasta que lleguemos a tener 3. Luego tomo lazada y cierro esos 3 juntos y hago 1, 2 y 3 cadenas. Me voy hacia atrás, hago un punto deslizado y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí un punto deslizado, 2 cadenas de altura y comenzamos con lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Miren lo bonito, bonito, bonito que está quedando. Yo voy a continuar tejiendo y les muestro cómo continuamos. Cuando ya hemos dado toda la vuelta y hemos finalizado, miren lo bonito que queda, cómo quedan encimadas unas con otras los pétalos que hemos hecho, o sea, sería como un pétalo largo, ¿no? Bueno, queda muy bonito. Así que ahora, una vez que hicimos los 5 puntos bajos que tenemos que hacer, tendríamos que hacer un punto deslizado. Nos vamos a meter por aquí atrás y vamos a hacer el punto deslizado aquí atrás, ¿sí? Y ahora levantamos una cadenita de altura. Ahora vamos a estar tejiendo la última vuelta aquí, donde están las cadenitas, donde hicimos los 5 puntos bajos. En esos 5 puntos vamos a tejer. Vamos a hacer, en el primero vamos a tejer un punto bajo, en el segundo una media vareta, en el siguiente, que sería el central, hacemos una vareta, levantamos 3 cadenitas y hacemos un picot, 2, 3, no quería engancharse el hilo, volvemos aquí y hacemos un punto deslizado, tomamos hilo y hacemos un picot. Y ahora vamos a volver en los 2 puntitos que nos falta haciendo una media vareta y un puntito bajo, ¿sí? Bien, y aquí hemos hecho esta partecita de arriba, ¿sí? Que sería estas puntitas que estamos haciendo aquí, estas, ¿sí? Bien, ahora volvemos a hacer un punto deslizado, nos vamos a meter por aquí atrás y vamos a hacer un puntito deslizado. Y vamos a volver a tejer en estos 5 puntitos. Vamos al primero y hacemos un puntito bajo. Luego hacemos una media vareta. Luego hacemos en el centro una vareta y el picot. 1, 2, 3 cadenas y hacemos un picot con un punto deslizado. Ahora volvemos de nuevo y hacemos en los 2 puntitos que nos faltan una media vareta y un punto bajo. Y hacemos el punto deslizado que nos corresponde, nos ponemos aquí atrás y hacemos un punto deslizado. Y volvemos a tejer nuevamente en los 5 puntitos que tenemos aquí. Y hacemos, en el primero hacemos un punto bajo, en el segundo una media vareta, en el del centro una vareta
y un picot. 1, 2, 3. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer en los 12 espacios. En el siguiente punto, una media vareta y en el siguiente un puntito bajo. Y luego hacemos un puntito deslizado. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Miren lo bonito, bonito que está quedando. Y una vez que hemos dado toda la vuelta, realizamos un punto deslizado, cortamos el hilo, hacemos un nudito, escondemos el nudito hacia atrás y vamos a esconder los hilos. Miren lo bonito, bonito que está quedando. Escondo los hilos y les voy a colocar el botoncito y les muestro cómo queda. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad, que tejan muchas de estas flores. Sí, recuerden que pueden poner pausa en el video, pueden verlo las veces que sea necesario hasta que le tomen la mano de cómo realizar la flor. Y estas flores estarían realizadas para aquellas personas que siempre quieren estar tejiendo un poquito más, aprender alguna otra cosa nueva, quieren desafiarse un poco más en el tejido. También si sos principiante lo podés hacer y te recomiendo que veas algunas de las flores anteriores que tengo en el canal para que vayas orientándote de cómo se van tejiendo las flores que más en 3 dimensiones. Bueno, les doy muchas gracias, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por compartir los videos y por sus amables y bellos comentarios. También recuerden que subo videos para las personas que tejen con la mano derecha y también para aquellas que tejen con la mano izquierda. Les doy muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. Chao, gracias.